Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué hora escuchen este podcast. Hoy me acompañan el compañero Luis desde Buenos Aires, la compañera Marta desde Buenos Aires, Daniel desde Mar del Plata y Gustavo Sosnitsky desde Mar Azul. Y hoy tenemos una invitada, hacia un tiempo ya que no teníamos una invitada, que veníamos teniendo invitados en nuestros podcasts de los lunes, con una invitada con un nombre que nos resuena, María Eva. Ella es María Eva Ayala, es socióloga, vicepresidenta de Acción Marplatense, precandidata a concejala por Encuentro Marplatense, exdirectora de Coordinación Integral de Políticas de Prevención de Violencia y Delito. Hola María Eva, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer poder participar de estos podcasts que ustedes diseñan para charlar, para generar estos intercambios nutritivos y poder pensar un poco, en este caso, la Mar del Plata que viene, ¿no? ¿Cómo es Una Mar del esa? Plata que viene y con un proceso electoral que esperamos que no lo vuelva a ganar la derecha. ¿Qué significación le das, María Eva, a esta articulación entre Gustavo Pulti, Raberta, entre Unión por la Patria, este nuevo encuentro que ustedes hacen? ¿Qué significación le das? Bueno, creo que tiene que ver con la necesidad de este tiempo, el tiempo que transitamos en la ciudad. Claramente, hace 8 años ya que no hay una conversación sobre las necesidades de los marplatenses, no hay una conversación centrada en las respuestas concretas que necesita un vecino o una vecina en la ciudad de Mar del Plata. Y entonces, viendo que seguíamos en una misma línea, la línea del abandono de todo aquello que venía dando respuesta, la línea de la interrupción de políticas locales que venían brindando cuestiones concretas y realmente mejorando la calidad de vida de los marplatenses, entendimos que era un momento de pensarnos a través de este acuerdo para gestar un acuerdo programático. Nosotros primero planteamos la necesidad de conversar sobre cuáles eran las prioridades, ¿no? Desde dónde íbamos a partir, más allá de cuáles eran los espacios a ocupar o los nombres propios, como muchas veces se discute en la política. Y entonces, la verdad es que nos planteamos esta necesidad frente a este contexto de poner adelante, la pregunta, ¿cuáles son los programas que Mar del Plata necesita para vivir mejor? Y ahí comenzó este camino de encuentro marplatense. Y dentro de esos encuentros, María Eva, ¿están delineados ya cuál es ese programa, cuáles son los aspectos principales que llevaría adelante un gobierno con Roberta, la intendenta, y Acción Marplatense articulado con ella? Sí, están delineados de los elementos sobre los cuales entendemos que Mar del Plata tiene que recuperar aquello que denominamos un proyecto de ciudad, ¿no? Entendemos que Mar del Plata hoy es un barco a la deriva, que no tiene un rumbo trazado y hay ciertos aspectos donde tenemos que estar profundizando las respuestas. La problemática de la salud municipal en Mar del Plata requiere volver a poner la atención que se había puesto, volver a recuperar la inversión y tener un presupuesto adecuado, volver a tener turnos cuando se necesitan y sobre todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, que hoy estamos hablando de turnos entre 8 meses y un año en el SEMA, ¿no? Este centro de especialidades médicas ambulatorias que se crea en la gestión de Gustavo Pulti y que hoy estamos viendo que no puede dar respuesta a aquello que había venido a resolver.
Eh, Luego, claramente hay una necesidad prioritaria vinculada con la seguridad. Había un plan de seguridad integral, una seguridad democrática. Esto tenía un abordaje integral. ¿Desde qué perspectiva? Había una policía local, había una escuela municipal de seguridad en la ciudad de Mar del Plata, única en la Argentina. Había un centro de análisis estratégico del delito que nos decía dónde estaban los problemas, cómo había que abordarlos y de qué manera, y además se podía monitorear si esas alternativas que se estaban utilizando para la prevención de determinados delitos eran las adecuadas o no, o había que volver a cambiar de estrategia. Esto lo hacía el Centro de Análisis Estratégico del Delito que dirigía el doctor Tobías Sleider. Teníamos una dirección de prevención de violencia y delito que tenía todo un abordaje sociocomunitario vinculado con todo lo que estaba sucediendo en el territorio y articulado, por supuesto, con toda la Secretaría de Seguridad. Había una dirección de asistencia a la víctima y había y estaba la posibilidad central de poder moderar todo lo que tenía que ver con las intervenciones comunitarias para resolver conflictos en el territorio. Y entonces todo esto era una planificación integral vinculada con la seguridad democrática que se interrumpe y sobre todo lo que tiene que ver con la creación de la policía local que ya no está. En el ámbito de lo que tiene que ver con la seguridad concretamente, lo que estamos viendo es lo que los vecinos nos cuentan todos los días, que sucede en experiencias concretas, ¿no? De transitar la vida cotidiana en Mar del Plata, es decir, la dificultad de ir hasta una parada de colectivo o la dificultad de ir a comprar a determinadas horas en algunos barrios. Digo, esto cuando hablamos de, bueno, cuáles son los programas que permiten y nos permiten que en Mar del Plata se viva mejor, tiene que ver con esto. La calidad de vida es poder ir a comprar tranquilo a un almacén o tomarme un colectivo a la hora que sea para ir a trabajar de manera segura y sin asumir riesgos por eso. Digo, hay cuestiones centrales que Mar del Plata necesita atender. Creo que hay que atender la emergencia, sí hay que atender la emergencia y hay que poder volver a atender la planificación de una ciudad, y esto tiene que ver con pensar de qué manera en el corto, pero sobre todo en el mediano y en el largo plazo, hay determinadas cuestiones que se pueden ir resolviendo con una planificación de las políticas públicas adecuadas, seriamente trabajadas, con los equipos técnicos que se requieren para eso, pero sobre todo con el trabajo sostenido en el tiempo. Digo, en este punto me parece central. La política pública necesita en determinados aspectos, y seguramente me comprenden cuando digo esto, hay determinados procesos que si no se dan en el tiempo no suceden, no se dan las transformaciones. Y muchos de esos procesos, si están interrumpidos cada 4 años porque cambia un gobierno, o si están interrumpidos porque simplemente no sé bien para dónde ir y voy buscando un rumbo y lo voy cambiando de un momento a otro, probablemente o casi con una gran seguridad podría decirles que no hay transformaciones en términos sociales. Y estas son los problemas que luego vemos en los indicadores tan tristes que empezamos a observar con respecto a los robos, a los homicidios o a todos estos números que a veces son, digo, iba a decir simplemente noticias, pero son una noticia, no redundan en un número, pero impactan directamente en cómo vivimos todos los días, ¿no? Y afectan, digamos, la vida de todos, ¿no? De las ciudadanas, los ciudadanos, los estudiantes, el comercio. Pero, María Eva, estamos claramente cada vez más cerca y aterrizando en un espacio de elecciones, ¿no? Entonces, solo para clarificar, y sin ánimo de detenernos en el pasado, sino para clarificar, ¿por qué esta vez se pudo y en la anterior no? Digo, Acción Marplatense más Unión por la Patria, ahora sí, antes no. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hubo? Digo esto para explicarlo, clarificarlo y si cabe alguna reflexión sobre esto.
Yo creo que hubo una disposición distinta, digo, en este sentido lo plantearía desde los aspectos que también conocemos en todos los ámbitos de las interacciones sociales. Creo que por eso decía, cada momento habilita posibilidades distintas, ¿no? Y cada momento, en este caso, fue un momento donde tanto Acción Marplatense como el Frente de Todos, en el momento en que nosotros estábamos conversando, digo, entendimos que no había otra manera que encontrándonos a través de las coincidencias y que seguramente puedan existir o pudieran existir situaciones o cuestiones concretas sobre las cuales no inicialmente no hay un acuerdo absoluto, que se puede dar una construcción y un trabajo alrededor de esto, pero que hoy lo que había que priorizar era Mar del Plata, porque ya no hay más tiempo para el abandono, ya no hay más tiempo para una ciudad o para una ciudadanía y un ciudadano que siga interpretando y entendiendo que no hay posibilidad de demandar las cuestiones públicas, que no va a haber respuesta, ¿no? Esto de la desidia de lo público que deja al ciudadano en un lugar donde no hay posibilidad de demanda, no hay posibilidad de pedir, no hay posibilidad de resolver. Esto va a seguir así. Esto no puede ser de otro modo. Y yo creo que Mar del Plata, lamentablemente, en estos 8 años, porque son 8 años de gobierno de Cambiemos, eh, ha aprendido que no hay respuestas posibles para muchas de las cuestiones que suceden todos los días. Y ese es el elemento más grave de todo este proceso en lo local, porque puede suceder que en determinados momentos no existan las respuestas, pero todavía hay una ciudadanía activa que está demandando concretamente esa respuesta o está buscando cuáles son las estrategias para seguir haciéndolo. Ahora, cuando la ciudadanía se retira de ese lugar, creo que aparecen otras oportunidades que son aún más riesgosas para poder pensar en transformaciones concretas en el corto plazo. Creo que la transformación que puede devenir de esta articulación entre lo que era el Frente de Todos y lo que es Acción Marplatense, digo, por un lado a mí personalmente, y creo que al resto de los compañeros también, nos alegra porque da una posibilidad de que no gane Cambiemos, que no gane la derecha, lo que yo denomino la derecha. Por otro lado, a mí me reconforta, porque si yo lo pensara al Pulti de cuando lo conocí en la radio, que lo invitó Daniela a hacer una entrevista hace 17 años atrás, eh, que discutí bastante, hace 17 años que quizás hubiera estado más cerca de Cambiemos que de hoy de Raberta, con lo cual para mí las transformaciones políticas, ideológicas que fue teniendo Gustavo Pulti, que las he vivenciado, me gratifican. Ahora, mi pregunta, María Eva, es, más allá de lo que podemos conocer, de lo que es autoevidente, que es articulación entre lo que hoy es Acción Marplatense y lo que es Unidos por la Patria, bueno, como se llame, frente de todo, con lo que es el peronismo y lo que representa Raberta, suma votos. Esto no me cabe duda, digo, es autoevidente, es una alianza que puede en ese frente sumar votos para lograr ganar la Intendencia de Mar del Plata y tener representantes en las cámaras de diputados, senadores, etc. ¿Para qué sentís que te aporta? Vos sos vicepresidenta, sos una eh, socióloga, política, militante. ¿Qué sentís de verdad para el bien colectivo que te aporta como persona que pertenece a Acción Marplatense? ¿Qué aporta? ¿Qué puede aportar el peronismo, el Frente de Todos, Raberta en su particularidad, con lo que ella representa de los sectores de la cámpora? ¿Qué sentís que aporta en esa articulación con ustedes para el beneficio, llamémosle, del colectivo marplatense, pensando en los sectores populares? Claro, yo creo que este acuerdo puede tener
digo, en su desarrollo y en la posibilidad de profundizarse como gestión de gobierno, puede tener una buena conjunción entre la posibilidad de proyectar una Mar del Plata, de tener un proyecto concreto, con un proceso de desarrollo comunitario. Digo, esta posibilidad de trabajar desde una perspectiva técnica y una perspectiva técnico-política, un proyecto de ciudad con todo un movimiento de organización comunitaria que pueda darle forma a todo aquello que vaya sucediendo en el orden de la política pública, digo concretamente. Me parece que ahí puede haber un potencial de trabajo importante, porque es en el desarrollo comunitario de la política pública que aparece el ida y vuelta y la conversación entre Sí, aquello digo, que... María Eva, digo, de eso no me cabe duda, pero sentís que ese aspecto lo enriquece lo que representa Raberta en cuanto al peronismo frente a las organizaciones que hay dentro del frente. O sea, ¿le suma para eso que vos decís? Sí, sí, eso es lo que lo que te comentaba, digo, creo que ahí es donde puede aportar en el trabajo desde el desarrollo de los procesos comunitarios, pueden tener una fortaleza mucho mayor que, que estando desde afuera, digo, Ok. que estando fuera del proceso de la política pública. Lo otro que me quedo pensando, María Eva, yo creo que no hay fuerza política que no hable de tratar de solucionar los conflictos que genera en la vida cotidiana la delincuencia, la violencia, la inseguridad, ¿no? Digo, eso es un tema que está y nadie deja de tomarlo. Inclusive yo considero que tampoco dejan de tomarlo aquellos que políticamente generan en el proceso histórico del devenir de la sociedad las causas principales de por qué existe, por qué se agudiza la inseguridad, por qué se agudiza la violencia, por qué pasa lo que pasa. Entonces digo, no me cabe ninguna duda, María Eva, que vos reflexionás, vos sabés, vos conocés o tenés tus hipótesis de por qué en Mar del Plata, digo, como parte también del resto del país, pero si nosotros nos tuviéramos que focalizar en Mar del Plata, ¿por qué se agudiza el tema de la delincuencia? ¿Por qué se agudiza la inseguridad? ¿Cuáles son las causas de producción de esa realidad? ¿Qué lo Bueno, produce? ¿Por qué ocurre eso? yo creo que, a ver, hay una primera arista que no está siendo abordada y que tiene que ver con la inseguridad, como la llamamos, que tiene que ver con la violencia. Es decir, cuando digo violencia hablo de no solo la violencia intrafamiliar, sino la violencia entre vecinos, la violencia en el espacio público, la violencia social que, que cada vez se agudiza más, se profundiza y pocas estrategias o casi ninguna tenemos desde la política pública concretamente. Creo que ahí está el primer elemento central sobre el cual habría que estar trabajando, no solamente desde un área, desde un planteo muy transversal en una política, en una gestión de gobierno, un planteo transversal absoluto, donde toda una gestión de gobierno esté trabajando para los procesos, para la salida de la violencia, y desde ahí sí seguramente ya tengas cuestiones concretas en las prevenciones de determinados delitos en particular. Digo, todo lo que tenga que ver con robo automotor, lo que tenga que ver con entradera, lo que tenga que ver, digo, hay determinadas cuestiones que sí tienen un trabajo muy, muy concreto de la prevención de la seguridad, pero que previamente hay una deuda vinculada con el trabajo en la prevención de violencia en general, que desde donde creo que está el gran problema, y de hecho, si miráramos los números, los problemas parten desde ahí, ¿no? Claro, yo pienso como análisis de la realidad en la que vivimos, es que
habiendo una realidad social donde hay un 3-4% que tiene el 90% de la riqueza, donde vivimos en una realidad con 40% de pobreza como mínimo, porque una gran cantidad, un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras que también están debajo de la línea de pobreza, la falta de oportunidades y posibilidades para todos, las cárceles que en su 90% o más, 95% son sectores de trabajadoras, de trabajadores, de sectores populares. Entonces, cuando se habla de la violencia, yo siento que tiene que ver con una realidad social donde hay un porcentaje enorme de ciudadanos violentados. Cuando se habla de sectores vulnerables, yo creo que son previamente vulnerados. Entonces, creo que es un Estado donde violenta al ciudadano y esa gran separación, ese gran abismo que hay entre el 3% que concentra el 90% de la riqueza y el resto, ese gran abismo que hay, es generador, sin duda, de una respuesta que como consecuencia de ser violentados se va construyendo una relación de violencia que tiene que ver con estar enfrentados a la posibilidad del buen vivir, a la posibilidad de oportunidades y posibilidades. Digo, si el problema yo lo ataco solamente cómo prevengo las salideras, poniendo más policías o cómo prevengo, digo, nada, creo que si no se va a fondo, cambiando de verdad la estructura social, económica, del porcentaje de violentados por el mismo Estado que no hace lo que debería hacer, o políticas que no sueñan utópicamente, si querés, con una transformación de la sociedad, digo, es un problema que se seguirá agravando. Esto es mi parecer, que por supuesto, como diría un gran amigo mío, puede ser equivocado. No, estoy de acuerdo. Creo que hay una violencia institucional permanente en muchos de los, digo, atravesando la sociedad y está en todos lados. Coincido centralmente con que, por supuesto, que la desigualdad ya es una forma de violencia y cada uno de los lugares a los que quienes tienen o portan menores ingresos llegan a determinadas instituciones sociales, son también nuevamente violentados y muchas veces revictimizados. Creo que el abordaje debe de contener elementos vinculados con la estructura y elementos vinculados con el comportamiento social, más del orden de la subjetividad, ¿no? Digo, un abordaje que integre cada una de estas partes. Digo, pensar en políticas del buen trato en muchos lugares institucionales sería como un punto para comenzar, pero me parece que no es el único, si no podemos empezar a pensar en la posibilidad de autorregularnos, incluso en la calle, en una situación de tránsito o en un lugar público, cualquiera sea, en una interacción con un desconocido. Digo, esto se ha expandido de una manera tal que estas situaciones de violencia nos las encontramos a reiteración y esto hace que haya una cultura de la violencia, una reproducción de la violencia de manera permanente, donde luego esto llega a un espacio escolar y tampoco tenemos herramientas de qué manera mitigar o generar interacciones mucho más sanas, vinculadas con realmente esta diversidad que queremos, sobre la cual queremos encontrarnos, y entonces de nuevo seguimos con esta reproducción. Por eso digo, es integral, es tan complejo que es integral. Coincido en esa integridad, María Eva, y le dejo la palabra a Luis y a Marcelo, a quien Sí, creo que yo quería preguntarte cosas. Una cosita nada más, terminar con esto, Marcelo, discúlpame. Entonces digo, el ser humano no nace violento. Sin duda, María Eva, si nuestros conductores, nuestros políticos, no hay un acuerdo en más allá de lo inmediato que tenés que hacer desde la prevención o de la seguridad, pero no tener planes para en su profundidad terminar con la desigualdad, terminar con la falta de oportunidades y posibilidades, seguir violentando a la mayor parte de nuestra sociedad,
indudablemente va a seguir habiendo violencia, porque es consecuencia de la violencia que se imprime desde el Estado, con falta de proyectos, aunque sea para tener mayores oportunidades y posibilidades para todos. Esto para mí sigue siendo así. Eh, sí, yo quería agregar nada más que, bueno, como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y entonces en circunstancias que venimos viviendo desde el 16 de enero del 2016, cuando la meta empresa Milagro Sala, por todo lo bueno que hizo para la sociedad de Jujuy, y, y después eh, en el 2022 le disparan 2 tiros en la cabeza a la vicepresidenta y a la líder número 1 de este país, porque eso no lo puede discutir nadie, de que es la líder, la gran líder de este país, y la justicia no hace nada. Y no me quiero meter con la justicia, pues acaba de llegar la compañera Nélida Soto, que te la presentamos, es abogada, junta de cátedra de Zaffaroni, del doctor Zaffaroni, y entonces no quiero hablar mucho de la justicia, porque ella pertenece a la justicia. Creo que no resolvemos el tema de fondo de la violencia y de la prevención, porque si seguimos permitiendo que eso se tome como algo natural, como algo que, bueno, le puede pasar, sí, no nos va a asombrar cuando el vecino de al lado de mi casa se pelea con el otro por una cervecita y se pega un martillazo en la cabeza, ¿sí? O sea, ¿de qué nos vamos a asombrar? Si le dispararon 2 tiros a la vicepresidenta en la cabeza y la justicia se quedó tranquila y todos nos quedamos tranquilos, ¿sí? En casa, viendo a ver cómo se resolvía ese tema. Eso quería agregar y pasarle la palabra a Luis. Gracias, Marcelo. Y agrego en este tema que indudablemente es muy complejo, dos temas, María Eva. Uno es, claramente creo que todos tenemos la mirada de esta violencia ejercida, que como bien decía Gustavo, sería casi absurdo para nosotros esperar una respuesta diferente, porque de alguna manera, por una cuestión no buscada, no deseada, hemos tenido la fortuna tal vez de tener una mayor oportunidad que muchos y muchas de nuestras hermanas y hermanos, porque hemos podido acceder a la educación, hemos podido acceder a una alimentación y a una salud. Bienes tan básicos que hoy son negados recurrentemente, y esperar una respuesta de quien no recibe esto, algo tan básico, esperar una respuesta pasiva, amable, cordial, civilizada y coherente sería casi antinatural, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es importante dar a conocer, que seguramente debe estar dentro de los planes de Acción Marplatense y de Unión por la Patria, que, bueno, aunque sea existe este deseo, este sueño, y hacia ahí, en el ámbito local, saber que para impartir un poquitito de esta justicia, necesariamente hay que cortarle o intentar cortarle un poquitito las uñas a los poderosos, que Mar del Plata claramente los tiene. Y el segundo punto es en esta complejidad y urgencia que trae y atraen los temas de seguridad, cómo clarificarlos para que no tengamos otro arroyo como intendente, porque en este análisis tan complejo, con matices que nos traes, María Eva, y que nosotros discutimos y debatimos en esto, que es un poco la idea de nuestros podcasts, entendemos la complejidad, pero a la vez, sin ser simplistas, es necesario hacerlo simple para que tengamos el voto de los vecinos y no caigamos en otro zorro uno. ¿No te parece? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Eh, a ver, el problema de la seguridad claramente tiene aristas absolutamente estructurales que requieren
ser atendidas, pero que seguramente no vayan a hacerlo en el corto plazo, con lo cual todo el proceso de cómo vivimos necesita un abordaje permanente y un abordaje también sostenido, probablemente en un mediano plazo, que permita tener otro tipo de interacciones. Es decir, nosotros cuando estábamos en la Secretaría de Seguridad, que se crea en el año 2014, que tuvo 2 años, no llegó a tener 2 años de vigencia, tal como se planteó como secretaría con una perspectiva de seguridad democrática, lo que observábamos era que había más homicidios vinculados, estamos hablando solamente de homicidios, que podríamos hablar de otras tantas expresiones de lo que es la violencia, pero eran más homicidios vinculados con las diferencias entre los vecinos o diferencias intrafamiliares, no hablamos de las cuestiones de género, digo diferencias intrafamiliares, que con cuestiones en ocasión de robo, ¿no? Con homicidios en ocasión de robo. Entonces, esto era para nosotros un dato de la realidad y ¿qué nos planteaba? Bueno, esto es, bueno, ¿cuáles son las estrategias para tener un abordaje vinculado con este tipo de violencia que en muchos casos lo vemos como emergente, está terminando en un homicidio, pero que sí, que aún hoy Mar del Plata no lo tiene, digo, como para que nos demos cuenta desde dónde estamos queriendo abordar el problema y qué es con qué contamos y con qué no. Hoy Mar del Plata no cuenta, por ejemplo, con un recuento de todos los ingresos por guardias vinculados con violencias diversas. Digo, esto fue un evento de violencia y necesita una atención de guardia. Bueno, ese número no existe. Para que nosotros sepamos cuáles son las incidencias que tienen que ver con la violencia concreta en la ciudad. Y entonces, todo esto, lejos de plantearlo desde un esquema, de una perspectiva punitivista, sí es una perspectiva de prevención. Digo, ¿dónde están estos problemas? ¿Cuáles son los elementos centrales que en estos determinados territorios, en estas determinadas zonas, está generando estas dificultades? Y poder trabajar desde una perspectiva sociocomunitaria para ir resolviendo, abordando y estando presente, porque básicamente no hay otra forma de resolverlo que con un estado presente, y justamente para eso tiene que ver todo lo que se trabaja en términos territoriales desde la perspectiva de una gestión local, la posibilidad de estar en territorio, conocer qué es lo que pasa y poder abordarlo concretamente para resolver esos problemas. Para darte un ejemplo de lo concreto, cuando en la Secretaría de Seguridad se trabajaba desde una perspectiva sociocomunitaria, se podían desarticular bandas vinculadas con las usurpaciones en determinados lugares. ¿Y por qué digo se podían? Porque se conocía cuál era el proceso, qué es lo que estaba pasando, quiénes hacían qué cosa, en qué momento, y esas denuncias también se acercaban a la justicia para que la justicia tuviera la información adecuada en el momento adecuado. Y eso tiene que ver eso es seguridad concretamente. No, digo, por eso muchas veces cuando queremos hablar de seguridad decimos, bueno, una policía, un control y que la prevención, que pase el patrullero y entonces de esta manera lo resolvemos. Claramente no es ni solamente de esa manera, ni lo va a resolver solamente un patrullero, digo, porque sabemos que los problemas son mucho más grandes, que hay mucho problema estructural, algunos los puede abordar una gestión local, otros probablemente no alcance, pero sí creo que es importante tener en cuenta todos los elementos que entran en juego para que esto suceda. Y digo, cuando les comentaba por qué una gestión local lo puede resolver de manera transversal, porque es probablemente desde una sala de salud donde llega toda la población de una comunidad concreta, que podamos hacer abordajes vinculados con la violencia y vinculados con la seguridad. Digo, para que se den una idea de cuál es el enfoque. Entonces, es desde ahí porque tengo toda la información de la comunidad. Sé qué es lo que está pasando, quiénes son, cómo están y hacia dónde van. Bien, perfecto. Una vez que yo abordo desde la perspectiva de la sala de salud, puedo hacer primero el abordaje de los primeros 100 días y todo lo que tiene que ver con
el abordaje de la primera infancia. Luego puedo hacer abordajes de otra índole con la niñez y con la adolescencia. Digo, son todos procesos que digo, esto que les cuento yo no se me ocurrió a mí. Digo, son estrategias que están evaluadas por el Banco Mundial, por instituciones ¿qué tienen las instituciones? Hacen una estrategia, la ejecutan y la evalúan. ¿Funciona o no funciona? Digo, perdón, termino con esto. Sí. Y esto de evaluar una política pública es fundamental y no sucede. Totalmente. Yo coincido plenamente sobre la necesidad de la presencia del Estado para poder ir en búsqueda de la solución de los problemas que existen. Ahora, lo que es importante es desde qué concepción, desde con qué objetivos es esa presencia del Estado. Por supuesto, vos vas a coincidir plenamente conmigo, que los conflictos que puedan darse dentro del seno de una familia, dentro del seno de una situación familiar, tienen que ver con lo comunitario, tienen que ver con lo intercomunitario, tiene que ver con lo macrosocial, tiene que ver con las oportunidades o no de vida que estén teniendo los seres humanos y en particular dentro de ese grupo familiar, donde habrá la particularidad de un conflicto, pero lo principal está dado también como sujetos sociales determinados por la realidad en el tipo de clima de vida social y con las certidumbres de vida que se puedan tener dentro de esos grupos familiares. Con lo cual digo, yo tomo también lo que decía hace un ratito Luis, donde necesariamente para políticas que profundicen un cambio de esta realidad, hay que tocar intereses de los poderosos para que, no para sacarle todo, no, simplemente para que haya una distribución diferente de la riqueza. Y creo que también en Mar del Plata eso es algo pendiente, más allá de las políticas nacionales, provinciales, pero también en Mar del Plata esa concentración del poder económico también existe, y esa posibilidad de otra distribución de la riqueza existe, y otra posibilidad que el Estado esté presente para favorecer a una vida mejor, favorecer a una equidad, favorecer a que deje de violentarse a los sectores más vulnerados, para seguir hablando después de políticas para los sectores vulnerables, sin ver que el ideal es no vulnerarlos, para que no haya sectores vulnerables. Todas esas políticas, por supuesto que no se resuelven en lo inmediato. El tema es que nunca se resuelven y por lo menos no está el sueño de resolverlas. Con lo cual, claro, creo que eso sería lo que más nos puede diferenciar pensando y fantaseando, y nosotros pudiendo soñar que vamos a votar a un gobierno que nos represente desde una concepción de lo popular, de lo nacional. Digo, mirá, si querés algo que debe ayornarse, que por supuesto debe ayornarse, pero lo que hace, y lo que en la década del 50 hablaba el general Perón sobre la comunidad organizada, es un poco eso, esa comunidad organizada implique la construcción desde cada sector de la comunidad a una vida mejor, ¿no? Sí, probablemente lo que pasa es que una comunidad organizada necesita el Estado presente también, porque la sola organización... Por supuesto que sí, pero el Estado presente ¿para qué? ¿El Estado presente para qué? Porque también en Jujuy en este momento hay un Estado presente para desaparecer, para reprimir, para matar, para... Está bien, pero me parece que cuando te dije Estado presente te expliqué cuál era la concepción de lo que estoy diciendo. Por supuesto que sí. Lo que digo que ese Estado presente también tiene que entender que el problema que puede darse en los grupos familiares, donde vos marcás claramente, es donde más donde más emergentes de violencia están viendo, esos grupos familiares también son consecuencia de una realidad social, política, económica que genera ese tipo de condiciones. Y que eso es lo que hay que cambiar. Claramente no está negado, lo que pasa es que, digo, en realidad si nos ponemos, si entramos en esta discusión, por ahí entramos casi, te diría que en una discusión desde qué perspectiva de teoría sociológica contemporánea estamos parados. Yo pienso que hay una estructuración, entiendo que hay estructuras planteadas, vinculadas con la desigualdad, que hay que abordar, creo que tienen mucho más que hacer
las políticas nacionales que lo que pueda hacerse en términos locales, más allá de lo que puede hacerse en términos de mercado de trabajo en Mar del Plata, digo, pero más allá de eso, me parece que también hay todo desde mi perspectiva, la mirada que yo tengo una mirada de ida y vuelta entre la estructura y la agencia. Yo creo que desde las propias organizaciones comunitarias también se pueden dar transformaciones para que esas estructuras se vayan de alguna manera corriendo en determinados lugares. Entonces, tiene que haber una conversación. Si no hay una conversación y yo solamente espero que estructuralmente haya un movimiento, no puedo pensar en una transformación. Esa es mi mirada. Digo, y estoy pensando desde una perspectiva de un gobierno local. No me cabe duda, María Eva, que sin esa situación dialógica, sin esa conversación, no va a poder haber cambios. A veces lamentamos que la conversación de los que tienen una función política o pública solo se dé en momento electoral. Yo creo que esa conversación tiene que ser permanente y tiene que ser de verdad el reflejo de esa articulación entre la realidad concreta en cada barrio, en cada familia, en cada situación, y de lo que después sus representantes pueden llevar adelante y cuál es la construcción desde ahí del Estado. Con lo cual, digo, desde ahí, por supuesto, creo que es así. Sin eso, es imposible. No hay otra forma, claramente. A ver, Nélida Soto levantó la mano, tenés que abrir el micrófono, Nélida. No sé si querías preguntarle algo a María Eva Ayala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, compañeras, todos, allí, todas. Bueno, estoy escuchando el debate de hace un buen rato y de verdad, si yo lo veo desde lo sociológico y lo criminológico, todo lo que está pasando tiene un concepto y es claro, digamos, es la exclusión, ¿sí? Lamentablemente, hoy por hoy estamos bastante lejos de estar insertados en combatir la discriminación, sino que más bien pareciera fomentarse desde las superestructuras. Bueno, este es el tema. ¿Cómo hacemos? Hay personas dentro de conurbano bonaerense que no tienen el DNI, por ejemplo. Y si son aprendidos en la calle, en averiguación de antecedentes, no tienen su documento encima, no tienen nada, y que las racias están como a la vuelta de continuidad, como hace 45 o 50 años. Y esto es gravísimo. Entonces, la seguridad de la que estamos hablando, que tiene que proveer el Estado, pero también la sociedad debe estar dentro de ese marco de sociedad. Porque si no estamos en la ley de la selva. Aparece alguien con un uniforme y es el león y se comió al gatito que está ahí sin el documento. Y esto es gravísimo. ¿Cómo hacemos desde nuestra geolocalización microespacio para que esto se pueda resolver? Digo. Bueno, Nelia, te cuento. Parte de lo que hacíamos en su momento con el Centro de Análisis Estratégico del Delito era todas las semanas ir observando lo que en ese momento la policía denominaba incidencias, que tenía que ver con estas identificaciones permanentes en toda la ciudad. Y entonces se hacía un seguimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se hacía un seguimiento permanente de todas estas incidencias, sobre todo para plantearle a la policía, y de hecho por eso eran las reuniones todos los días martes, para plantearle a la policía que no era eso lo que se estaba esperando, que esa no era la seguridad que se quería en la ciudad. La seguridad que se quería era la que estaba generando la prevención en los delitos que realmente estaban sucediendo en la calle y no criminalizando a quienes simplemente eran portadores, como decimos, portadores de cara, portadores de gorrita, portadores de una identidad. Entonces, digo, ahí me parece que también tiene que ver con tener la posibilidad de hacerles el seguimiento, de tener los números, de saber qué es lo que hacen, de poder tener
Digo, también en todas las pantallas estaba todo el tiempo en dónde estaba el patrullero, si el patrullero estaba realmente haciendo el trabajo que tenía que hacer o no estaba haciendo el trabajo, porque hay momentos donde la presencia policial sí era importante para disuadir determinadas situaciones, para apoyar determinadas cuestiones y no estaban donde tenían que estar. Digo, todo esto que se podía hacer desde una perspectiva, como les digo, es una perspectiva de seguridad democrática, digo, sosteniendo primero los derechos, ¿no? Garantizando esos derechos, pero sí estando en el lugar donde también los sectores populares necesitaban, ¿no? Porque había momentos en que los conflictos superaban, de hecho lo pasa todos los días, superan los conflictos en determinadas esquinas en los barrios y bueno, ¿quién puede inicialmente estar para disuadir, ¿no? Desde una perspectiva de derecho, pero para disuadir ese conflicto y para defender a quienes hay que defender. Y entonces, esta era la perspectiva desde la cual se trabajaba en la Secretaría de Seguridad de General Porredón. Yo quiero aportar algo a eso que decía María Eva, de lo cual yo me sentí muy orgulloso de eso, porque aparte por una sobrina me sentí muy cercano a eso. Cuando perdió la intendencia Pulti en el 2015, contra Arroyo, le preguntaron de qué se arrepentía, ¿no? Y una de las cosas que dijo es de no haber hecho más centros comunitarios. Acá Pulti una de las cosas que hizo fue los centros comunitarios, que eran, Nélida no es de acá, es de Avellaneda, por eso se lo cuento a Nélida. Una de las cosas que hizo Gustavo Pulti y que fue un magnífico, fueron los centros comunitarios y que resolvía gran parte de ese tema que vos decís, Nélida, porque actuaba como antiguamente eran los clubes de barrio, ¿no? Y que tenía deporte, y que tenía un montón de actividades cercanas al vecino. Sí, Eran redes de contención ciudadana, obviamente, sí, tal cual, que es lo que no hay hoy. Pero bueno, de Montenegro no lo podemos esperar, sabemos lo que hizo en Cava, o sea, y lo que hizo tras bambalinas con otros personajes. Así que sea el intendente que se está yendo, me parece genial, espero que se vaya, que realmente porque se le conoce un pedigrí más bien de gatopardismo oscuro que de buenas acciones ciudadanas y democráticas. Pero a mí no me deja de preocupar esto. Al no estar ese microespacio de red de contención, porque, o sea, todo lo macro detona en lo micro, independientemente de que puede estar la mejor política a nivel nacional, como puede ser la UH, y el niño no tiene documento y entonces no accede a la UH. Detalle importante, digamos. Sí, Entonces, nosotros, Nélida, comparamos. esta es la presencia del Estado que estamos planteando, ¿no? Que la extensión de ese hacer del Estado en bien de esa sociedad y desde lo macro, que en lo micro se refleje, por ejemplo, ¿sí? Y empezamos por esto, por una red de contención de base que no hay, porque ese centro al cual ustedes están refiriendo no deja de ser un club de barrio, pero por lo menos allí sabía que estaban las niñas con su padre, su madre o un adulte acompañándolo y bueno, y allí podía él desarrollar su integridad como persona. Hoy, lamentablemente, están sin esa alternativa, pero no solo en Mar del, sino que pasa en un montón de lugares y lamentablemente vemos que el mapa se va tiñendo de lo contrario, el mapa de la República Argentina. Y esto es lo que más me preocupa, que cada vez se está yendo para otro costado y no hacia la integridad de la sociedad y al individuo social dentro de esa sociedad. Así que bueno, esto es lo que María Eva por ahí desde su marco
que como institución estuvo en seguridad, podemos ver, a ver cómo podríamos contribuir desde nuestro microespacio para aceitar esto. Sí, absolutamente resulta central. De hecho, todo lo que tenía que ver con dentro del ámbito de la Secretaría de Seguridad, del planteo de prevención de violencia, estaba trabajando digamos, de manera territorial y de forma integral. Es decir, no es que entraba prevención de violencia a trabajar con cuestiones concretas de seguridad, sino que trabajaba con salud, con documentación, con educación, con producción. No digo de producción, había que buscar una salida a través de un empleo, entonces entraba a producción, trabajaba con educación para las terminalidades educativas, luego documentación, digo, todo eso aparecía en este desarrollo territorial, concretamente vinculado con la seguridad, porque eso era centralmente la seguridad de ese territorio. Gustavo, ¿querías agregarle algo a María Eva? Sí, me quedo pensando en algunas cosas, sin duda, y tomando lo que vos decís, Marcelo, de lo que eran esos centros en el gobierno, en la intendencia de Pulti, sin duda, comparando con intendencias anteriores, con lo de Pulti tuvo un desarrollo en muchísimas cosas que benefició a los sectores populares y en medidas ahí sí preventivas para intentar una realidad de convivencia social mejor. Personalmente yo tuve la oportunidad desde lo personal de poder tener el beneficio de la atención de salud en la construcción de lo que Pulti hizo en cuanto a salud pública y yo fui beneficiado por eso en un lugar donde después el gobierno de Arroyo lo destruyó, lo abandonó, todo lo que se destruyó. Entonces yo de ahí pensaba, pasaron 8 años desde Pulti, vuelvo a gratificarme con esta articulación entre Acción Marplatense, del cual conozco a muchas personas con muchas ganas de soñar con un mundo diferente y mejor, esta articulación de Acción Marplatense y el peronismo, en definitiva, se oficializa de alguna manera aquella relación que fue teniendo y creciendo entre Pulti y Scioli en su momento. Entonces creo que esto es buenísimo, pero pasaron 8 años y las cosas que todavía no estaban bien hace 8 años están mucho peor, porque pasó Arroyo, porque pasó Montenegro, porque pasó Macri, porque pasó este gobierno de Alberto Fernández que no terminó de hacer lo que soñábamos que hiciera, entonces las cosas se agudizó. Entonces desde ahí creo que en esto que se agudizó también hay muchas oportunidades a con valentía expresar las cosas que hay que hacer, porque de esa manera también vamos a lograr ganar la Intendencia de Mar del Plata, hablándole a las mayorías de los marplatenses de lo que realmente hay que hacer, más allá de que desde algún lugar nos digan que tenemos que hablar del tema de la seguridad, y ahí me quedo con cosas que hay que hablar en profundidad de cambios estructurales posibles y que como consecuencia de eso va a modificarse la realidad de la seguridad. Yo de eso no tengo duda. Con lo cual digo, creo que es una gran oportunidad que se abre para todos los marplatenses y a los que amamos nuestra ciudad, de que podamos tener una intendencia a través de Raberta y en esta articulación con Acción Marplatense, de que volvamos a estar mejor. Con lo cual, bueno, desde acá todo nuestro apoyo, María Eva, y lo que necesiten de nuestro espacio. María Eva, quería agradecerte y darte la oportunidad, si quieres decir unas palabras finales. Luego siempre Marta nos lee para finalizar un poema o un escrito que nos deja pensando para el próximo podcast. Antes yo quiero decir que amo Mar del Plata también, aunque no sea marplatense, momento. Lo digo para ustedes que están jugando de local. Yo amo Mar del Plata y sobre todo en cierta fecha. ¿Listo? Pero no votás acá, así que mucho no nos interesás. No voto, pero está mi apoyo. Así que bueno. María Eva, si querés decirnos unas palabras finales. Sí,
Sí, creo que Mar del Plata hoy necesita volver a poner el foco en los intereses de los marplatenses, volver a pensar Mar del Plata desde Mar del Plata, me parece que es un elemento necesario, central, la posibilidad de reactivar los sectores productivos para poder dar y brindar las oportunidades del trabajo que realmente necesita Mar del Plata. Hoy estamos hablando de que hay un 4,9% de desempleo en Mar del Plata, pensando que podría ser una situación de pleno empleo, y la verdad es que lo que Mar del Plata tiene es una gran cantidad de trabajadores informales, una gran cantidad de trabajadores pobres. Creo que desde ahí hay que poder plantear estrategias que permitan la inserción plena de los trabajadores en el mercado de trabajo. Esto es una deuda que Mar del Plata tiene hace mucho tiempo, la posibilidad de realmente reactivar su matriz productiva y hacerlo desde otras perspectivas. En este sentido, digo, quedó también interrumpido todo lo que tenía que ver con el parque tecnológico. Era un nuevo espacio y un nuevo desarrollo productivo para la ciudad, que requería claramente una capacitación muy importante, fuerte, transversal, desde muy chicos, ¿no? Comenzando en las escuelas y profundizándose. Con lo cual me parece que Mar del Plata necesita pensar en lo que tiene que ver con un proyecto de ciudad, la posibilidad de reactivar su mercado laboral y la posibilidad de volver a dar respuesta a la respuesta que está necesitando en los barrios, y una ciudadanía activa que pueda volver a demandar lo que sabía que podía, y porque sabía que había respuestas, y me parece que eso tiene que ver con la centralidad de la necesidad en la ciudad. Así que concretamente eso, Encuentro Marplatense viene a permitirnos soñar con que Mar del Plata la podamos pensar con el corazón y la cabeza puestos acá. Ojalá desde la militancia podamos enamorar a muchos y a muchas para que sí nos voten. Ojalá. Gracias, María Eva, por acompañarnos. Quédate un minutito más. Siempre terminamos diciendo que ya lleva 2.739 días como presa política Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos que aún existen en nuestro país. Y Marta, que nos lee una reflexión. Gracias, Martita, éxito. Yo también adoro Mar del Plata, y bueno, que tengan grandes éxitos, y que todo lo que puedan hacer lo hagan, los sueños que lleguen a ser realidad. Bueno, Paco Urondo nació en 1930 en Santa Fe, fue destacado poeta de los años 50, colaboró en la revista Poesía de Buenos Aires, entre sus títulos más destacados: Lugares, Adolecer y La Patria Fusilada. Durante la dictadura cívico-militar fue perseguido por sus ideas manifestadas públicamente. Trabajó como periodista en La Opinión Primera Plana y Noticias. Fue asesinado por fuerzas policiales el 17 de junio de 1976. Escribió: desde la cárcel de Devoto, abril 1973, por pertenecer de Montoneros. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños son, recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor irreal de los torturados en el Angelus eterno y siniestro en una brigada de policía cualquiera. Son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única presente es la reja
cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones pertenecen a la realidad, como la esperanza recatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que resiste a volver después de la victoria, o hacia la muerte que tropieza y aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Llegamos hasta aquí con este episodio, con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Hablemoslo en un nuevo episodio.